Discutiremos las teorías de la historia en el siglo XX, particularmente aquellos componentes de la discusión que animaron el desarrollo del giro social dentro del campo de la historiografía. El concepto New History se asocia a la figura de James Harvey Robinson, nacido en el año 1863 y muerto en el año 1936 en Bloomington, Illinois, y autor del libro New History publicado en el año 1912. Harvey Robinson se había formado en Harvard, Estrasburgo y Friburgo y fue un especialista en historia europea. Estuvo siempre interesado en los aspectos sociales, científicos e intelectuales del pasado y en ese sentido trabajaba una historia de la cultura a través del tiempo basada en los logros de las élites intelectuales. Las propuestas teóricas centrales de Robinson son las siguientes. En primer lugar, el historiador debía integrar recursos de la antropología, la economía, la psicología y la sociología a su trabajo. En segundo lugar, sugería que el pasado no podía reducirse al registro de los hechos. En tercer lugar, favorecía el estudio de los procesos de medio y largo alcance temporal. Los hechos debían ser, en ese sentido, comprendidos en el contexto de los procesos, por lo que en gran medida perdían autonomía. No debían ser observados de manera aislada. En cuarto lugar, consideraba que los temas políticos, que habían sido los asuntos dominantes en la historiografía durante el siglo XIX, debían explicarse en términos sociales y culturales, por lo que la exposición del pasado en ese sentido cambiaba de una manera dramática. Concepto cardinal es síntesis histórica e historia total, asociada a la figura de Henry Bergh, nacido en el año 1863 y muerto en el año 1954. Procedía de Lunéville, Francia. Bergh poseía formación en filosofía y fue profesor de retórica, es decir, de literatura. Fue director de la revista de síntesis histórica fundada en el año 1900 y promotor de la colección titulada La evolución de la humanidad, la cual comenzó a publicarse en el año 1920 y que, vista en su conjunto, es análoga al esfuerzo de la enciclopedia francesa del siglo XVIII. Bergh fue excluido del sistema universitario francés por sus ideas de avanzada en el campo de la historiografía y se desempeñó como maestro en el sistema de liceos de la nación fundados en la era napoleónica. En ese sentido, se trataba de un profesor de educación preuniversitaria, el equivalente en Puerto Rico a lo que sería la escuela superior. Su interpretación aspiraba a lo que él denominaba a la síntesis sobre la base de la unidad que le daba el género humano a todo el pasado. Favorecía en consecuencia las miradas macroscópicas. Su análisis se centraba en el concepto civilización y no en el concepto nación o el concepto clase social. Civilización es un concepto abarcador que a veces equivale a cultura y que sugiere la expresión compleja de la forma de ser de un conjunto enorme de la humanidad en una época particular o en un particular lugar en el tiempo. Civilización es un concepto inclusivo que se refiere a los elementos materiales e inmateriales que tienen en común grandes conjuntos humanos. La civilización no suprime la diversidad de la expresión social y cultural de esos elementos dentro de esa unidad civilizatoria. Bergh asumía que la civilización moderna era distinta de la medieval y la antigua. Su concepción de civilización se apoyaba principalmente en la evolución de las prácticas europeas en el tiempo y el espacio.
Su meta era elaborar una mirada abarcadora del pasado como un todo, es decir, como un proceso. El historiador debía enfrentar el problema del exceso de detalles de la historiografía positivista y del historicismo, actitud que recuerda la crítica al exceso de historia que ya hemos discutido en el pensador vitalista Federico Nietzsche. Una tercera figura clave en la evolución hacia el giro social fue Henri Pirenne, nacido en el año 1862 y muerto en 1935 en Verviers, Bélgica. Fue un historiador especializado en historia social y económica de la Edad Media y sus obras mayores fueron Historia económica y social de la Edad Media, publicada en 1933, y Mahoma y Carlomagno, publicada en el año 1937. La tesis Pirenne ponía en duda la mirada historiográfica tradicional en lo que respectaba a la Edad Media. Pirenne revisó la cronología dominante desde la Ilustración. En general, la cultura europea se asumía como que había nacido durante la Edad Media lo que se denominaba la verdadera Europa. La Edad Media había sido el fermento de las naciones-estado modernas. Aquel había sido uno de los argumentos centrales de Ernest Renan en el año 1882 para elaborar su conocida teoría del nacionalismo. Pirene revisó la cronología tradicional al argumentar que la Edad Media no había comenzado con la caída del Imperio Romano en el siglo V de la era cristiana, sino con la movilización islámica en el siglo octavo de la era cristiana. Su propuesta era que la caída del imperio no había significado el fin de Roma y de su cultura. La romanización de los hermanos y su cristianización habían garantizado la supervivencia de las estructuras intelectuales latinas. El desarrollo de la iglesia cristiana, luego católica, con estructuras del viejo imperio romano, es un modelo valioso para entender su argumentación. La noción de historia universal, de imperio y república seguían allí, pero habían sido reformuladas por el historiador belga. Sus obras establecieron la pauta de interés de la historiografía del siglo XX, centrada en gran medida, por lo menos hasta 1960, en la elucidación del desarrollo de la Europa precapitalista, medieval o feudal, y afirmaron que el reto material y espiritual islámico había sido clave para la figuración de Europa. Europa adquiría su personalidad ante el otro, ante el opuesto. La New History, la síntesis histórica o historia total y la tesis Pirene compartían una nueva actitud que chocaba con la historiografía tradicional, el historicismo y el gran relato moderno. Los elementos comunes de las tres experiencias fueron varias. Primero, toman distancia de los temas del Dios de la modernidad o el Estado-nación. En la práctica ello significó que se ocuparon menos de los temas de la política, la guerra y las relaciones internacionales. La presencia del lenguaje de la ciencia política, la diplomacia y la jurisprudencia y el interés por el acontecimiento o el hecho, las figuras proceras y las élites se redujeron. En segundo lugar, se interesaron en la sociedad y en la economía y los procesos de interacción humana que en ella se daban en el marco de las clases sociales y su lugar en el proceso de producción. Rompieron con la concepción de que la sociedad era el resultado práctico o automático de las estructuras del Estado y del derecho, postura sostenida por la tradición positivista. El cambio legitimó el acercamiento de los historiadores a la economía, la geografía, la sociología y la psicología, entre otras disciplinas sociales. En tercer lugar, se interesaron en la cultura o civilización, concepto que en el siglo XIX se asociaba a la raza y en el siglo XXI al concepto de etnicidad. La idea general era que la cultura
era la expresión espiritual de las relaciones sociales y humanas que se daban en un ámbito concreto. El acercamiento a temas como la cultura o civilización favoreció el desarrollo de las miradas macroscópicas del pasado. La meta común de las tres era producir una historia total como la Ilustración o universal como el cristianismo, pero con instrumentos interpretativos más confiables.